en The Original House, en Infolillera, Silvana Gómez Caje, que milita tanto su nombre como lo hace con Catriel y Paco ahora, diríamos Paco Amoroso, porque ella también lo marca esto. Exacto. Así que, bienvenida, Sil. Bueno, muchas gracias, un placer. Un placer estar de este lado, porque siempre estoy del otro. Entonces, Bueno, gracias por animarte. Sé que además estás atecito porque, bueno, las consecuencias del estrés, podríamos decir, de los 10 años del Lola, capaz. 10 años de Lola arrastrados y después tenés que seguir trabajando, porque no es que solo trabajas con Lollapalooza. Y tengo un estado gripal ya en recuperación, pero viste que te queda como la resaquita. Sí. Entonces después, no sé, tengo ensayo con Syndicats o tengo a los chicos Sacato y a Paco que están recorriendo el mundo y tenés que comunicar todo el tiempo a Deshora, de Argentina, y necesito como ese estado de recuperación. Pero, viste, estoy bien. Convengamos que los chiquitos no están en un momento tranqui. Tranqui, tal cual. No están en un momento apagado, así que está todo el tiempo ahí en estado de alerta. Pero bueno, es laburo. Sil, hablábamos en la previa un poco de tu recorrido, que hubo cosas que claramente no sabía y que me sorprendieron gratamente. Y un poco también lo que te comentaba es que la idea de esta charla es motivar a quienes están del otro lado y hacerles ver que es posible llegar a la realidad que vos hoy tenés, la cual, debo decirte, amiga, que es bastante codiciada por muchos colegas y un lugar de mucho privilegios, pero no solamente desde la cuestión del poder que le da a un agente de prensa estar en los lugares que vos estás, sino de placer, ¿no? Exacto. En principio, considero que no es solo un agente de prensa. Creo que hay un concepto medio errado o se fue transformando con el tiempo de que el prensa o la prensa de un artista o de un proyecto artístico solo se dedica a posicionar a esa persona en los medios o comunicar en los medios. Y en realidad, una persona de prensa, si vos lo vas trabajando con el tiempo, sos una persona 100% del universo marketing. Digamos, sos un eslabón más del universo marketing que potencia creativamente la comunicación del artista. El artista lo puede hacer, el artista lo hace a través de su obra. Nosotros es ver cómo llegamos más allá de lo que el artista comunica. Y el privilegio para mí lo estuve construyendo, lo construí. No soy una persona en una familia privilegiada, no nací en una cuna de oro. Antes me dedicaba a la gastronomía y después fui transicionando. Voy a ir al origen, porque si no me voy a quedar en la actualidad y me parece que también un poco da cuenta de cómo uno llega a los espacios. Hablaste de gastronomía y solamente te voy a decir esto para que vos después te explayes, pero venías a traer café en el mismo edificio en el que hoy estamos grabando. Sí, exactamente. Mi papá tenía un restaurante acá en Uriarte, Nicaragua, acá en la esquina. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar de camarera en el restaurante de mi papá. Al frente del restaurante estaba Radio 10, bueno, y todo lo que es el grupo Indalo, que compone las radios Vale, Mega, Pop, Radio 10. En ese momento no había tantas radios. Creo que era Mega, Pop y estaba Amadeus, que creo que murió Amadeus, no sé en qué quedó. Y yo iba a llevar café. En ese momento Palermo era un barrio todavía donde recién empezaban a instalarse las productoras, los medios de comunicación, y empezó a transformarse después de Juan B. Justo, Palermo Hollywood, o ahora se dice distrito audiovisual, creo. Sí, sí. Yo llevaba café y a veces me pasaba que un sábado a la mañana, porque yo trabajaba fines de semana, porque iba al colegio, entraba al aire en el programa de Polino y Marcela Tauro y me hacían hablar al aire. Yo por dentro decía que no se me caiga el café en el medio del aire, era como todo mi objetivo de ese momento. Y ahí empecé a indagar en los medios, pero no sabía que iba a terminar en los medios. Yo quería ser psicóloga, después quería estudiar publicidad y los caminos me hicieron entrar a gastronomía porque claramente trabajaba en el restaurante de mi papá y era lo que sabía hacer. Y después con el tiempo, digamos, se fue como transformando, ¿viste? Como el destino trabajándolo, fue como encauzando, digamos, hasta lo que hoy estoy laburando. ¿En qué momento decidiste ingresar o hacer el ingreso a ISER? El ingreso a ISER, yo siempre fui una niña muy nerd. O sea, siempre estudié mucho. Ahora, de hecho, más allá de que estoy trabajando en prensa, estoy haciendo la diplomatura de la vida y obra de don José de San Martín, para que des una idea. Tranqui. Bueno, eso es para otro episodio. Exacto. Digo, sin embargo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como el liderazgo de una persona que dejó huella en la historia, cómo yo lo traslado a la hora de armar mis equipos de trabajo en Lollapalooza, por ejemplo.
Digamos, para mí todo tiene que ver con todo. Sí, y hay algo que dijiste que no lo quiero dejar pasar porque también tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos, que es esto de yo entraba al estudio y mi objetivo en ese momento primordial era que no se me caiga café, ¿no? Esto de ser original, de estar en un lugar de destacar. Exacto. Respecto a los inicios, que fue transicionando desde llevarle café a Marcela Tauro, a González Oro, que era en ese momento a Marcelo Polino, en ese momento las figuras de Radio 10, decidí entrar en el ISER. Pero más que nada por una cuestión de que yo quería estudiar publicidad. Y después viste que a veces la gente no entiende mucho de qué trabajas. ¿Viste? El común de la gente. Yo tengo hasta el día de hoy que mi vieja, que falleció en 2021, ella cada vez que le preguntaban dice, mi hija trabaja en recitales. Claro. Voy a Formosa, que es el pueblo de mis abuelos, y es mi sobrina la locutora. ¿Y qué le vas a decir? Sí, soy la locutora. Sí, trabajo en recitales. ¿Me voy a tener que poner a explicar lo que hago? Es como complicado, ¿viste? Entonces me anoté en el ISER, investigando, porque la verdad que no sabía cómo encajar exactamente qué era lo que quería. Yo quería trabajar en los medios de comunicación. Como no sabía puntualmente qué es lo que quería hacer, me anoté en 2 ingresos del ISER. No sé si la gente sabe, pero para ingresar en el ISER hay un cupo muy limitado. Sí, sigue siendo así y se sigue dando un examen de ingreso. Es tremendo. En locución entran 60 personas, en producción y dirección de radio y televisión, no sé si ahora se amplificó con el crecimiento de las redes sociales. Porque varía mucho el turno, porque también no he estudiado en ISER, por eso Claro. lo sé. De hecho, los cupos son aproximadamente 30, por ahí hacen entrar un poco más por si van dejando, por si no les gusta, pero depende mucho de cuántos cursos se abren. Y de hecho, para el que siempre hay es para guión, porque bueno, somos muy pocos los que Exacto. estudiamos guión. Y operación de radio y TV también. Sí, y está la especialización en doblaje. Ah, bueno, eso no estaba cuando yo estaba estudiando. Que tampoco es tanto tiempo, pero sí fueron unos años largos. Y en ese momento no sabía en qué meterme. Y dije, bueno, me meto en 2 ingresos. En alguno voy a quedar. En alguno quedo. Me anoté en guión, me anoté en producción y dirección de radio y televisión. Nada, en cada ingreso tenías diferentes instancias. Era como los Juegos del Hambre. Sí. Hasta llegar al final, y al final tenías la evaluación frente a los profesores y te hacían unas preguntas en donde entrabas o no entrabas, ¿viste? Bueno, cuestión es que empecé a pasar las instancias de los 2. Iba pasando. Llegó la última instancia, que era la instancia de decisión final de parte de los profesores, en donde te decían, vos entrás o no entrás, a raíz de una entrevista que ellos te hacían. Te sentís completamente evaluadísima, porque no sabes ni cómo sentarte, no sabes ni cómo hablar, no sabes qué te van a preguntar. Y ese ingreso, en esa instancia final, tanto en guión como producción y dirección de radio y TV, eran a la misma hora, el mismo día. Y ahí estaba. Tuviste que decidir. Y ahí estaba con 2 puertas y decía, en alguna me sale el tigre, ¿entendés? Y me devora, en otra voy a pasar. Hice tatetí, dije, bueno, producción, que era lo que más a mí me movilizaba, si bien a mí la escritura siempre me convocó. Hice el examen, discutí con un profesor ahí. ¿Te acordás quién era? Mariano Rodríguez se llamaba. No sé si en tu época estaba. Era bravísimo. La verdad es que, ¿sabes por qué? No lo sé, porque la particularidad por la cual yo no estudié producción era porque estaba en la tarde. Solamente se podía cursar a la tarde. En realidad, desde el horario de post-almuerzo, desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde. Claro, en este caso yo estaba a la tarde también, pero ¿por qué digo que el prestigio y el lugar donde estoy hoy es todo construcción? Porque mientras yo estaba estudiando a la tarde tenía que sostener mi vida. Entonces a la mañana trabajaba 4 horas en Burger King y a la tarde trabajaba en un restaurante porque yo era muy buena en la atención al cliente, en el servicio al cliente y era lo que sabía hacer, agarrar una bandeja. Digamos, esto en términos de oficio, porque después Obvio. uno tiene un montón de fortalezas. Y 17 años después, por ahí lo demuestran trabajando hoy, digamos, en el main de la industria, si se quiere, también, ¿no? Y acompañando un montón de artistas en su desarrollo. Y bueno, terminé entrando en el ISER, hice mis 3 años en el ISER y después estudié en la Universidad de La Plata.
por el convenio que permitía. Exacto, exacto. ¿En qué momento llega tu primer trabajo en la industria? Yo estaba estudiando en la Universidad de La Plata. Estaba con un compañero, nos hicimos un grupito de amigos. Ese compañero, llamado Nacho, era productor de Pichón Baldinu. No sé si lo ubican. Pichón Baldinu, obviamente uno de los creadores de Fuerza Bruta. Se separa de Fuerza Bruta, abre su productora y hace una obra de teatro que en ese momento era muy reconocida, que se llama Hombre Vertiente. Súper performática, al protagonista le salía agua del cuerpo, así era como un Spider-Man de agua, mojaba a la gente, o sea, era increíble. Y me dice, Pichón tiene un hermano que tiene una agencia de prensa y están buscando una persona para que haga prensa. Yo no sabía lo que era hacer prensa. A mí en la facultad me enseñaban a redactar noticias, a desarrollar como el criterio periodístico de las cosas. Y dije, bueno, obvio, voy, tuve la entrevista. Ese mismo día quedé. Al otro día hice mi primer show, que fue YouTube en La Plata, que fue el primer show que se hizo en el Estadio Único de La Plata, con la banda haciendo por primera vez un escenario 360, que ahora lo podés ver con distintos artistas y ya no es novedad, es impactante. Pero YouTube había hecho el primer show en Argentina, en el Estadio Único de La Plata, primer show en el Estadio Único de La Plata, que fue un bardo, con el primer escenario 360. Ese fue mi primer show. Entraste por la puerta grande. Entré por la puerta grande. Yo no entendía nada, pero estuvo muy divertido. ¿Qué recursos crees que de lo que tiene que ver con este mundo gastronómico? No me animo a decirte pasado porque no sé si seguías trabajando en paralelo en el mundo gastronómico todavía, pero ¿crees que te sirvieron para esa SIL que entró al Estadio Único de La Plata? Primero, el tema de estar en constante relacionamiento con la gente. Eso es fundamental. Yo siempre disfruté la gastronomía, hoy de hecho la disfruto, pero del lado de comensal. Ya no más faginando, me acuerdo que ya entiendo mucho tus historias ahora de gastronómica. De gastronomía, tal cual. Es más, les cuento, en la última etapa de gastronomía, porque claramente yo entré a trabajar en prensa, pero tenía que hacer una transición prolija del laburo que estaba haciendo, que era de encargada del salón de la mañana de uno de los restaurantes de Gastón Acurio. El chef embajador de la gastronomía peruana había puesto su primer restaurante en Argentina, que se llamaba Astrid y Gastón, acá, y yo me encargué de esa apertura. Ya había como progresado en la parte de gastronomía. Pero yo ya no aguantaba más. Yo faginaba, que era limpiar las copas de los comensales llorando mientras los bacheros me cantaban Rayando el Sol de Maná. Yo lloraba, que decía, no quiero trabajar más en este mundo, quiero trabajar de lo que estoy estudiando, y los bacheros me cantaban y yo lloraba. Hice una transición en donde metía doblete gastronomía YouTube en La Plata y así empecé. Me parece un flash viendo tu realidad, ¿no? Y haciendo un paralelismo de dejando congelada la imagen de La Plata y Aloy, que no te hayas inserto en el medio de la prensa gastronómica. Porque tranquilamente podrías haber dejado de lado lo musical, porque es un mundo que conoces muy bien y sabes sus fortalezas y debilidades. Sí, pero claramente también me gusta la música y claramente la gastronomía yo tenía que disfrutarla desde otro lado. Entré a la gastronomía por una cuestión natural de que mi viejo tenía un restaurante. Pero vos viste cómo se van armando los caminos donde uno, cuando realmente quiere lo que... Y esto va más allá de las frases inspiradoras y demás. Cuando uno realmente quiere algo, pero de verdad, en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu cuerpo, de tus venas y demás, hay algo que se mueve que termina funcionando. Pero lo tenés que creer de verdad. Es como me dice mi terapeuta. Dice, yo me miro al espejo y digo, soy linda, pero si por dentro no me lo creo, nunca te vas a sentir linda. Bueno, con el laburo es exactamente lo mismo. Si hay algo en el fondo, silencioso, es una fuerza re silenciosa, sí. Ni vos por ahí sos consciente de ese registro, que termina como encauzando las cosas. Claramente no tenía que ser prensa de gastronomía. Claramente la gastronomía a mí me convocaba desde un lado más del disfrute. Digo, porque también hacer prensa es un trabajo muy hostil. Me das el pie para preguntarte esto, porque sigue pasando hoy, que fue como empezamos la charla, de,
che, ser prensa parece que fuera algo que es un bloque aparte, ¿no? Como que es un eslabón de la cadena. Y en una entrevista que te hicieron, vos contás muy bien que, bueno, si tenés la posibilidad de reunirte con el artista cuando te convocan para hacer la prensa del proyecto, del show, del lanzamiento, te gusta como tener esa charla previa. Primero, ¿cómo te llegan las propuestas y cómo desarrollás ese plan para realizar justamente la difusión de ese artista? Primero, algo muy importante que rescato lo que decís. Históricamente la prensa, como servicio, siempre se lo consideró un eslabón aparte. Yo considero que eso siempre estuvo mal planteado, porque precisamente parte de la comunicación o del marketing de un artista, vieron que a veces el común popular dice, no, tiene buen marketing. No, bueno, pero la pegó porque tiene buen marketing. O sea, ese tiene buen marketing es todo un paraguas en donde ingresa la prensa. La prensa no puede estar aislada. Y yo creo que esa es la gran enfermedad que tienen nuestras colegas de música hoy, porque las prensas de los diferentes segmentos son distintas. No es lo mismo hacer prensa de running, prensa de gastronomía, prensa de música. Yo creo que la gran enfermedad que tienen nuestras colegas de prensa de música es que se piensan aparte de lo que es la gran campaña de comunicación y de marketing del artista. Tenemos que laburar todos hermanados, porque si no el proyecto termina yendo como frizándose. Sí, y también creo que es lo que lleva a que muchos artistas cambien tanto de prensa, ¿no? Y que es muy lindo y muy gratificante cuando vos ya tenés un referente en esa área y que todo el tiempo, lo digo desde acá, desde el lado, no como entrevistadora, sino como productora, podés referirte y construir ese vínculo para justamente saber cuándo puede llegar a venir ese artista a una entrevista, ¿no? Porque bueno, hay artistas que sabés que la tenés que remar y que tenés que esperar a lo mejor, no son meses ni semanas, son años para que te den una entrevista. Y es muy desgastante a veces estar hablando con 8 personas en paralelo para conseguir esa entrevista. Me encanta porque haces tu catarsis Sí, de productora. pero sí, chicos, por favor, pónganse de acuerdo, muchachos, resuélvanos un poco. Igual, ¿sabés por qué pasa eso también? Porque yo creo que en el fondo muchos artistas hoy no saben qué significa la prensa. La contratan porque los asesoran, che, tenés que hacer prensa, pero no saben qué es, cómo se maneja. ¿Y eso por qué pasa? Porque la prensa se maneja como un eslabón aislado dentro del universo del artista a veces. Muchas veces hay prensas que no conocen a sus artistas. Eso me parece un flash. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué hacen? Las contratan para que haga una campaña de prensa, pero si vos no hablás con el artista, no lo conocés, no entendés sus emociones, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te gusta a vos? Estás forzando una campaña como estandarizada, un fast food de campañas de prensa que tienen un comienzo y un fin. Por eso hay tanto recambio de prensas. También me parece un flash cuando te encontrás con campañas que terminás contactándote directamente con la discográfica porque no tenés referente, porque no figura un sello, porque no figura un dato, ni siquiera en una arroba de quién es la prensa o de ese show o de ese lanzamiento. Y hay artistas que no tienen prensa y hay muchas prensas a veces involucradas en un mismo proyecto. Por ejemplo, vos tenés un lanzamiento de disco, tenés la prensa del sello, la prensa personal del artista, y si tiene un show, posiblemente la prensa de la productora. Yo soy prensa de Def Entertainment. Me encargo de hacer todas las campañas y todas las estrategias de comunicación de todos los shows de Def Entertainment, que para los que no conocen, Def Entertainment es una de las productoras número 1 en espectáculos de en vivo en Argentina, cuyo 51% fue comprado en 2018 por Live Nation, la productora número 1 del mundo de shows en vivo. O sea, muy grosso. Entonces, por ahí tenemos el show de Paulo Londra y yo estoy a cargo de la prensa del show de Paulo Londra, pero Paulo Londra tiene la prensa de su propio sello y tiene su propia prensa. Sí. Entonces ahí es donde convivimos todas las prensas e idealmente tratamos de laburar hermanados para que salga perfecto el show, para que salga perfecto la exposición del artista. No siempre se logra, ¿eh? No voy a hacer más catarsis y ni revelar No qué nos siempre pasa se logra. y por qué no estamos tan bien sanamente muchas veces los productores. Y es re loco porque los fans escuchan a Paulo Londra, por ejemplo, puse Paulo Londra como ejemplo, puede ser Sí. Louta, puede ser Catriel y Paco Moroso que la están pegando hoy, usted señálemelo, Dante Spinetta, que son artistas con los que yo trabajo. Uno escucha al artista, pero no sabe todo el universo que hay atrás. Mismo se traduce, por ejemplo, Syndicats, la banda de los músicos
que están atrás de los artistas main, de la Nati Peluso, de Paulo Londra, de Emilia, de Dante, que hoy hicieron Syndicats, que de hecho estuvieron en la apertura acá del lanzamiento de Original House. Sí. Sí, y retomo un poco, Sil, esto de cómo pensar este plan, ¿no? O sea, si se da idealmente de que conoces al artista y te podés tomar un café, un mate o hacer un Zoom, porque también muchas veces vemos en tus historias con artistas internacionales el Zoom, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? Primero, saber qué es lo que quiere comunicar. Todas las campañas tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, no sé, tal vez un artista no está vendiendo bien mi show. Ok, hagamos una estrategia de comunicación con medios que nos promuevan la venta de tickets. Otro puede ser, estoy sacando un disco. Quiero que ese disco llegue a la audiencia. Nosotros somos un puente, los de prensa, entre el artista y la audiencia final a través de los medios. ¿Qué significa esto? Yo le paso la información y la estrategia de lo que a mí me gustaría que se comunique a los periodistas, hosts de streaming, productores, directores, editores y demás. Ellos construyen la noticia para que llegue a la audiencia. A mí lo que me interesa es que esto sume para que la audiencia escuche el disco, para que la audiencia compre el ticket. Entonces es una herramienta más dentro de marketing para lograr un objetivo puntual del artista. Puede ser venta de ticket para el show, la escucha del disco. A veces me han contratado solo para sacar visa de artista. Me dicen, che, Sil, tengo que viajar a Estados Unidos y necesito la visa de trabajo. Y necesito notas en los medios. Te contrato para que me saques un par de notas en los medios y después validarlo en la embajada para poder entrar. A veces hago eso. Amo. Amo como esas cosas que uno no sabe y que... Sí, es tremendo. Se me vienen muchísimas preguntas para hacerte, porque es un universo aparte que para quienes del otro lado que a lo mejor están viendo esta entrevista son curiosos, es como todo el tiempo te van surgiendo preguntas. ¿Cuál fue el artista que menos esperaste y que para vos significó mucho trabajar para el proyecto? No sé si que menos esperé, porque uno no va, al menos en mi caso, yo siempre abro como los brazos al proyecto y veo qué es lo que puedo recibir. En mi caso puntual, muchos proyectos me conmovieron, muchos artistas me conmovieron. Son como caminos distintos. Hoy, por ejemplo, con Dante Spinetta, siento que formamos un lindo lazo de trabajo familiar, si se quiere, en donde él confía en mi criterio y donde también él se hace respetar, ¿eh? Que eso es muy interesante también, porque el artista te pone puntos también. Sin embargo, él confía demasiado en el proyecto y es un lindo compañero de camino. Porque a mí también me hace crecer. Digo, más allá de estar 17 años trabajando en la industria, estar con una persona como Dante te estimula mucho todo el tiempo. Decís esto de hacer crecer el proyecto y acompañar al artista, y se me viene otra pregunta que es relacionada a cómo manejas tus tiempos, porque uno no decide en qué horario está el programa o acomoda el programa que tiene que ir a dar la entrevista en base a la agenda. Sí, tengo un equipo, en principio, que eso también lo fui construyendo y es parte también del crecimiento que tuve. Antes lo hacía todo sola. Iba a las notas solas, redactaba las gacetillas sola. ChatGPT, que no existía eso. Porque ahora viste que te ayuda Sí, todo el ChatGPT. sí. Los planes de marketing los hacía sola. Los research, que son las investigaciones que hago de tendencias en las redes sociales, los hacía sola. Me volvía loca, pero no me daba cuenta. Hasta que en un momento me di cuenta que no daba más. Lentamente, así como empecé a crecer en los proyectos, empecé a crecer económicamente, necesitaba la ayuda de personas para empezar a dividir las tareas, empecé a armar equipo. Eso a mí me facilitó gestionar mejor mi tiempo. Aún párate acá. Retomo, Sil, de La Plata. Sí. ¿En qué momento te empezaste a independizar? Porque vos ahí trabajabas para una agencia. Yo ahí trabajaba en una agencia de prensa que en ese momento era la agencia número 1 del país. ¿Por qué? Porque hacía la prensa de todas las productoras de ese momento. No estamos hablando de Pop Art, de Fénix en ese momento, que después se dividió con DF, esta productora número 1 argentina en producción de shows en vivo. T4F, que es la productora, en ese momento era la productora que trajo los shows tremendos de Coldplay. Y Move, que en ese momento era una productora reciente, ahora está súper posicionada. Yo me empecé a independizar en 2018, después de 10 años de trabajo de agencia. Y en realidad, ¿sabes qué? Me independizaron. Fue así.
Si hubiese sido por mí, yo hubiese estado en mi zona de confort, cobrando mi sueldo del 1 al 10, trabajando en la productora, en la agencia de prensa número 1 argentina, estaba chocha, estaba cómoda yo. Crisis del país, 2019, movimientos económicos que como fueron, digamos, excedieron, digamos, la rutina de lo que es la agencia de prensa, empezamos a cortar laburo. En eso me empezaron a llamar personas que se empezaron a enterar que yo estaba en una situación crítica dentro de la agencia, digamos, porque ya era global dentro de esa agencia. Me empezaron a llamar artistas, me empezaron a llamar productoras y demás, empecé a agarrar trabajos sueltos y cuando me di cuenta dije, creo que este es el camino. Y ahí me empecé a dar cuenta que creo que va a ser una tendencia para todos, considero yo. Cuando todos podamos salir de nuestras zonas de confort, yo creo que a la larga todos estamos destinados a ser nuestros propios jefes. A la larga, solo hay que salir un poco, mover un poco ese avispero y tener ese registro, porque creo que las tendencias hoy, en el mundo en el que vivimos, tienden a que cambien estos sistemas de trabajo, los sistemas laborales, que cada uno sea su propio jefe. A mí me tocó en 2018. Yo creo que es una tendencia. Ojo, capaz me equivoco, ¿eh? Yo creo que viene muy de la mano con la construcción de la marca personal. Exacto. Hoy los chicos cuando llegaste te elogiaban los lentes y quienes te conocemos y lidiamos, digamos, con el mundillo y te vemos siempre o en shows que estás trabajando o que vas de disfrute, Sí. Porque además sos una persona que elige sus salidas relacionadas al mundo en el que trabaja, sabemos que es una marca tuya y que tiene que ver con tu marca personal. Y eso también me parece que es una construcción, porque nosotros sabemos que si te vemos, por ejemplo, en el contexto de el Lollapalooza, por ejemplo, te vamos a ver probablemente con varios handys, con una riñonera, con los lentes y probablemente vestida de negro. Exacto. Siempre vestida de negro. Entonces, como me parece que desde el lado de esa construcción también se da esto de la identidad y de que el trabajo habla más de lo que uno puede vender. Sí, yo creo que lo comunica todo la acción. Respecto a las gafas, a los anteojos, sí, es como mi marca personal, pero mirá qué loco, yo construí mi marca personal a partir de una de mis debilidades, que es que no puedo ver. Tengo mucho aumento en los anteojos, creo que de un lado es 6,5, el otro 8,5. Y, perdón. Y creo que eso fue, bueno, esta es una de mis debilidades, ¿cómo la hago más linda? Esto, desde los 8 años uso anteojos. Después con el tiempo me di cuenta que eso podía ser una fortaleza y después se pusieron de moda las gafas, viste que hay gente que lo usa como accesorio, que está perfecto, está buenísimo. Y ahí fui construyendo esa marca personal, igual que Silvana Gómez Caje. Como que hoy la gente no dice, bueno, por ahí dicen, sí, lo tiene Sil, con quién está laburando Cato y Paco, con Sil, pero es como que es un nombre completo, ¿viste? Silvana Gómez Caje. Sí, es completo. Es completo. Y me gastan Silvana Gómez Canje, Silvana Gómez Cage, me cambian todo el tiempo el apellido. Yo me cago de risa. De hecho, hace poco, por lo menos desde lo que estoy utilizando ahora las redes sociales, bajando nivel de consumo, ¿no? Pero tenemos un Instagram separado, además del tuyo. Exacto, reciente. Me costó, ¿eh? Me costó Sí, por eso lo traigo a la charla, porque lo hemos hablado también. Sí, porque la construcción de la marca personal para las personas que tenemos síndrome del impostor es un laburazo. Yo tengo mucho complejo con mi imagen. Digamos, yo tuve sobrepeso toda mi vida, entonces siempre fue luquearme en función a tapar. Entonces el taparme implicó empezarme a poner cosas con onda, que todo el mundo me decía, che, me encanta cómo te vestís, me copa, y en realidad yo por dentro yo me estoy tapando. Nunca me voy a olvidar a los 15 años que en ese momento no se usaban los vestidos y abajo los pantalones. Ahora se usa, es re normal, pero a los 15 años no se usaba, era raro. O sea, o te pones el pantalón o te pones el vestido, no te pones el pantalón y arriba el vestido. Y la mamá de mi mejor amiga, de ese entonces, o sea, desde los 6 años somos amigas, me dice, ay, Silvana, pareces una loca, pareces un payaso vestido, me dice. Me cayó tan mal. Y sí. Y digo, y yo por dentro en realidad estaba tapando porque no me gustaban mis caderas y demás. Y lentamente, esas debilidades en donde yo me tapaba con onda, si se quiere, me ponía unas gafas porque decía, bueno, uso anteojos, no lo puedo evitar, le voy a poner onda a esto. Eso fueron construyendo mi marca personal. Y esto lo de las redes sociales, porque yo tengo mis redes sociales personales que se fueron profesionalizando, sí. Al tener equipo,
la misma gente del equipo me decía, che, Sil, yo no sé cómo arrobarme en mi bio de dónde trabajo. Claro. Claro, pues yo era tan hippie en mi forma de construir empresa, que después dije, pará, acá tengo un equipo, tengo una responsabilidad que atender. Entonces dije, bueno, voy a armar el arroba Gómez KGPR, que tiene muy poquitos seguidores porque arrancó hace 2 meses, pero dije, bueno, es la posibilidad para que la gente de mi equipo se sienta representada por el lugar que trabaja. Porque en realidad si me arroba a mí personalmente, es mi marca personal. Entonces ahí fui entendiendo un poco e incorporando ciertas cosas de emprendedora, si se quiere, contemplando que hay otra gente detrás del proyecto y no soy yo sola. Hablamos de marca personal y voy a llevarlo a el trabajo con marcas, porque además de trabajar con artistas, tenés esta faceta que laburás con marcas. ¿Cuándo empezó y cómo? Porque, a ver, es algo que es una obviedad, que es esto de la red de contactos en la cual vos estás inmersa por estar trabajando en agencias, después en independizarte y tener toda esta red de contacto que muchos son muy grosos, ¿no? Porque son dueños o son referentes o son los mismos productores que traen artistas internacionales. Pero otra cosa es que uno tome la decisión de empezar a trabajar con estas marcas. Sí, trabajar marcas es muy distinto a trabajar prensa. Y yo creo que una de las grandes fortalezas que al menos considero que trabajo en el servicio que doy yo, digamos, en este acompañamiento de artistas, es tener una mirada de marca. Obviamente, el artista prima su obra artística, su proyecto más sentimental, ¿viste? Es mucho más auténtico, sentimental, pero yo lo miro con ojos de marca. Y eso me enseñó a trabajar otros segmentos y a mejorar las estrategias de comunicación de los artistas. Digamos, romper un poco con esa sensibilidad sin perderla, porque hoy todo vuelve a la sensibilidad todo el tiempo y como a los valores de comunidad y de llegar como emocionalmente y afectivamente a la persona que te escucha o a la persona que te compra las zapatillas. Me sirvió, digamos, unir esos dos mundos. ¿Cómo empecé? 2020, pandemia. Pandemia, estábamos, me acuerdo, en el show de Backstreet Boys. Cae Martín Bonetto, fotógrafo de Clarín, y dice, vengo del hospital donde acaba de morir la primera persona con COVID. Era, chicos, apocalipsis. Yo sentía que era una horda de muertos vivos que se venía en cualquier momento. Nosotros estábamos en el show de Backstreet Boys, en el campo argentino de polo. A los días, el gobierno de la ciudad, nosotros ese día teníamos el show de Maroon 5, dice, se cancelan todos los eventos públicos hasta nuevo aviso. Yo me quedé sin shows. Claro. Yo laburo de shows. Laburo con artistas que tienen exposición. En ese momento, obviamente, la incertidumbre era, ¿qué hacemos? Nada. Bueno, banquemos a ver qué pasa. El banquemos a ver qué pasa fueron meses, en donde yo no estaba trabajando. Hasta que una agencia amiga, la agencia Bilbao Group, que trabaja con marcas hace mucho tiempo, me llamaron y me dijeron, che, Sil, ¿por qué no laburás con nosotros estas marcas que al principio, obviamente, quedaron frisadas como el planeta entero y después dijeron, bueno, che, tenemos que seguir. ¿Cómo hacemos para avanzar? Y ahí empecé a trabajar con marcas. Entonces, gracias a... Digo gracias porque en verdad me abrió un universo que yo tal vez, si hubiese seguido todo en su normalidad, yo me hubiese sido en mi zona de confort. Así como me pasó con la agencia, así como me pasó en pandemia con la música, hay algo que me quebró y dije, bueno, tengo que salir a resolver. Y ahí empecé a trabajar con marcas. Y lentamente las estrategias de las marcas, dije, che, esto está buenísimo para los artistas. Entonces creo que le aporto una mirada retroalimentación, nueva sí. y nos retroalimentamos. Así como la creatividad de los artistas moviliza un poco la sensibilidad de la marca. Digo, che, chicos, podemos actuar de esta manera. Entonces ahí empecé como a complejizar un poco mis ideas creativas. Que también ahí se ve cómo llevas toda la parte de producción, aquello que fue lo primero que estudiaste en ISER. Es 100% producción, sí. ¿Qué ves a la hora de contratar a alguien? ¿Qué es lo primero que observas? Primero, es muy loco, le pregunto cuál es su luna, su sol y su ascendente. Sorprendió. Es tremendo, pero ¿sabés qué? Para las personas que creemos en la astrología, no me considero ninguna especialista, pero sí saco un primer registro, una primera robocopiada de más o menos cómo van a ser las características de la personalidad de esa persona. Valga la redundancia. Después sí es clave dos cosas. Para mí, dentro de nuestro trabajo,
las palabras claves son organización, planificación, profesionalismo y creatividad. Entonces, eso lo voy como midiendo a medida que voy charlando. Y después son las cosas básicas que necesitas para trabajar en prensa. Tener cierto conocimiento de los medios, buen idioma en inglés, sobre todo en el universo que yo trabajo, que laburo mucho anglo. Y después algo fundamental que hoy están perdiendo las generaciones, considero, el tema de saber escribir. Eso es realmente para mí una de las patologías de base que está teniendo esta generación, en donde me parece buenísimo poder encarar, digamos, estrategias y reacciones de gacetillas a través de ChatGPT, pero seguir estimulando las neuronas creativas, las neuronas profesionales, las neuronas de crecimiento, porque si no, llegamos a los 35 años y nos atrofiamos. Entonces, para mí es muy estimulante eso y saber qué es lo que hace de su vida diaria. Digo, está bien, perfecto, yo sé que te morís por trabajar esto. ¿Qué haces vos de tu vida diaria? Digo, porque creo que trabajar en prensa es vivir de esto. Vivir de esto es estar actualizado de las tendencias en las redes sociales, es mirar series, leer libros, escuchar discos, aunque no sean de tus artistas, es empezar a ejercer como ese criterio periodístico, si se quiere, de la industria en la que trabajás. Porque después te sentás en una reunión y te dicen, che, ¿escuchaste el último disco de Milo J? Digo, no puedes decir, no es mi artista. Tienes que estar en todo. Como buena productora. Sí. Para ir cerrando, te quiero hacer preguntas de lo que tiene que ver con todo este tiempo, que sé que va a ser difícil por ahí lo que te voy a plantear como desafío, que es, ¿cuál es tu top 5 de los shows que más te flasharon? Uy, Porque viste mucho, y viste mucho también dentro de festivales. Digamos, vos estás en el Lola desde la primera en edición. la primera edición, sí. Y ponete a pensar que trabajo alrededor de 40 shows por año, hace 17 años. Es difícil, pero te voy a tirar una que a mí me llena de placer, que yo soy una apasionada de los shows metaleros. Es el mejor público del mundo. Son súper armoniosos, tienen una sensibilidad que es tremenda y lo disfruto mucho porque son muy respetuosos. Ahora, te vas a un show de niños es una cosa tremenda. A mí en el último show que hizo Justin Bieber en River, era un caos la puerta de River. Me acerco a alguien que me llama así, para ver qué era lo que quería, me acerco, me agarra el pelo, me lo tira así para poder entrar. En One Direction en Vélez, me acuerdo también, hicieron los padres, obviamente hubo mucha venta de entrada trucha, quedó mucha gente afuera, los padres tirando botellas a donde estábamos, o sea, eran casos peligrosos los shows de niños, como de preadolescentes. Los shows metaleros son los que más disfruto. Es muy difícil elegir 5 shows por sus artistas porque uno está trabajando en ese momento, entonces por ahí no te lo cuento tanto como espectadora, sino como trabajadora de ese show. Sí. Entonces, por ahí ¿qué experiencias son las? Pará, te cambio la pregunta. Sí. ¿Cuál fue cosas que te flasharon que para ese momento, como mencionaste lo de YouTube que tenía el escenario 360, te pareció como, che, me volaron la cabeza, después se volvieron cosas que habituales en ver, pero que vos dijiste, che, esto es un flash, verlo y no puedo creer estar viviendo esta experiencia, porque también es real que cambió el concepto. Hoy uno no va a ver a un artista en un escenario cantando algo. Hoy uno va a vivir la experiencia. Exacto. Sin embargo, no hay que desprestigiar a las personas que por ahí se ponen en un escenario, agarran solo una guitarra, una formación base de sesionistas y te hacen llorar a moco tendido por lo que te transmitieron en ese momento solo con su guitarra y escenario pelado. Es tremendo. Para mí esa es la fuerza del músico. Entonces, y también te puede pasar con artistas que hacen todo un despliegue escenográfico y en realidad están queriendo, obviamente, ofrecer un show a su público, pero le falta sustancia. Sí, que creo que eso lo vemos más quienes estamos habituados a ir y tratar de conectar y te encontrás con que hay un escenario que se está haciendo relleno, digamos. No, o también puede pasar de que por ahí no conectó con vos, pero después tenés una serie de 48.000 niñas que están llorando atrás tuyo y están conectando con el mejor show de tu vida. Sí. Yo en eso, digamos, no critico mucho cualitativamente porque a mí particularmente por ahí no me conectó esa situación.
Pero después me doy vuelta y está convocando un escenario de un show de 50.000 personas. Sí. Algo está movilizando a ese artista que yo no me estoy dando cuenta. Eso para mí es lo más interesante, empezar a ver la música no desde la crítica por ahí personal, sino de entender desde el registro. Para mí eso es lo más importante de mi trabajo. Hay géneros que yo, por ejemplo, no escucho. Yo hoy te puedo escuchar desde Bob Dylan, puedo pasar hasta Devendra Banhart, Emilia, Litquila, Catriel y Paco Moroso, Luis Alberto Spinetta. Digamos, y eso termina vos haciéndote evolucionar como persona también. Re. Porque después te sentás a comer con tu viejo y estás hablando de los hermanos Barrios, que son chamameceros, y digamos, tenés una apertura de cosmovisiones musicales que no te lo da cualquiera. Y gracias al trabajo vos conoces a esos artistas. Si no, por motus propio, bueno, lo pones en No, Spotify. es verdad, sí. Hay Es así. muchos recitales a los cuales no... Exacto. Hay No algunos que estaría. vos decís, valido lo que yo estaba pensando, o sea, realmente no me gusta este artista. Y hay otros que decís, mis respetos. Digo, y eso es parte como del crecimiento que uno tiene como trabajadora dentro de la industria y de privilegio, te digo. Recontra. De entender la música desde ese lado y del trabajo del artista también. De hecho, me llamaba la atención porque lo que decías del número de shows fue los que yo fui a ver el año pasado. La cantidad Sí, es un montonazo. sí. Como que caí recién en cuenta cuando lo dijiste. ¿Los pagaste todos? No, claramente. Ah, con razón. Los digo. privilegios, ¿no? Hablando de los privilegios. Pero es también lo que después te permite hacer la diferencia en una entrevista si vos viste a ese artista arriba de un escenario. Exacto. Que me parece que ese también es el compromiso como comunicadores que tenemos que tener, ¿no? No podemos estar hablando con alguien sin conocer su arte, su obra, su trabajo, su trayectoria, porque bueno, es lo que hoy por hoy también se está perdiendo un poco, esto de Eso. lo humano, ¿no? Y los artistas no son inmunes. Los artistas sienten, pasan cosas. Sí, son personas. Tal cual. Hay una frase que vos también mencionás que es, además de trabajar, somos Sí, personas, antes de ¿no? ser profesionales somos seres humanos. Ese es el lema de mi laburo. Digo, y me pasa con artistas también. Hay artistas que me dicen, yo no quiero hacer más notas. Primero, obviamente, le insisto hasta el final, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dicen por esto, el otro. Bueno, listo, ya está, cortemos acá. Si vos cortás, pasa esto. Pero la decisión final la tenés vos. ¿Viste? Porque yo puedo hacer una máquina de productos artísticos, digo, pero en el fondo te das cuenta. Hay que dejarme armar las cosas y hacer buenas estrategias de comunicación entendiendo al artista. Sí, te agradezco un montón que hayas venido, porque además sos una persona que no le gusta mucho esto, pese a estar siempre del otro lado. Y para cerrar, quiero que aproveches vos para cerrar y te voy a proponer un desafío que es, si tuvieras que crear un rol hoy dentro de la industria, o ponerle un nombre que capaz que ya existe y no es tan valorado, ¿cuál sería? No sé si crear un nuevo rol, sí me gustaría que mis colegas e incluso yo podamos perfeccionar el rol de prensa. El rol de prensa es muy hostil dentro de la industria y muy menospreciado. ¿Qué significa esto? No se termina de entender qué es lo que hace un prensa o se subestima. La prensa es el call center de la comunicación. Digamos, es el contacto de los artistas con los medios y lo único que hace es telefonear a los medios para que salga tal disco, tal show o tal obra del músico o marca, puede ser el referente que sea. La prensa es mucho más que eso. Y te das cuenta también en las gestiones de crisis de los artistas. Primero es aprender a creernos que nuestro puesto de laburo en la industria tiene un valor y para eso hay que empezar a evangelizar a nuestros colegas, a nuestros managers, a nuestros sellos, a los artistas. Me parece que hay que evangelizar primero desde adentro como para crear ese rol y dar cuenta que la prensa no es solo la comunicación de los medios, sino que manejamos todo el corazón de lo que quiere comunicar el artista. Y creo que la creatividad es muy importante dentro de la prensa. No somos máquinas que hacemos gacetillas, sino que tratamos de transformar el universo del artista para que llegue a la audiencia y a los periodistas, que es a lo que nosotros le acercamos la comunicación. Periodistas, streaming hoy, comunidades digitales, hosts, influencers de música. Creo que haría eso. Me pondría la bandera de evangelizar un poco la importancia de la prensa en la industria,
Porque la prensa queda como una palabra hecha, sí, es la prensa, sí, no, tiene mala prensa y demás, pero creo que no se termina de entender cuál es el trabajo, el corazón de nuestro laburo, y es muy importante dentro del universo del artista. Así que creo que mejoraría eso antes que inventar algo nuevo. Gracias, sí. Bueno, gracias a vos.